Compartirás mi habitación todas las noches, Amelia, pero no esperes amor de mí. Firmaste el contrato. Tu vida me pertenece ahora. Mis manos temblaban, el corazón me ardía y antes de poder detenerme lo empujé lejos. Secuestraste a mi hijo. Me obligaste a firmar ese contrato. Me convertiste en tu prisionera. ¿Y ahora hablas de compartir tu habitación? ¿Estás loco? Sentía como si todo dentro de mí volviera a romperse, porque ese hombre era la razón por la que toda mi vida se había derrumbado. Solo una noche que ni siquiera recuerdo por completo. Mi cumpleaños número 22. Alguien puso algo en mi bebida y todo se volvió oscuro. Desperté en una habitación de hotel, la cabeza pesada, los recuerdos borrosos. Lo único que podía recordar era el aroma de un perfume caro. Manos suaves. Una voz española susurrando en la oscuridad. 3 meses después descubrí que estaba embarazada. Cuando se lo dije a mi padre, él no creyó ni una sola palabra de lo que le dije. Me echó. Mi madrastra sonrió. Mi hermanastra se rió. Tenía 22 años, estaba sin hogar, embarazada y completamente sola, pero sobreviví gracias a mi hijo Máximo. Durante 6 años trabajé en las noches. Me salté comidas, usé ropa de segunda mano solo para mantenerlo con vida. Pero una mañana todo volvió a cambiar. Unas camionetas negras se detuvieron junto a nosotros, unos hombres de traje nos rodearon, y antes de que pudiera gritar, se llevaron a Máximo de mi lado. Luego apareció el señor Cortés con sus ojos fríos, con su contrato, con su amenaza. Y ahora ahí estaba yo dentro de la mansión de Joaquín Calderone. De pie frente al hombre de aquella noche, el hombre que arruinó mi vida, el hombre que de repente quería a mi hijo. Lo miré con furia, con la voz temblando. Si crees que vine aquí por ti, Joaquín, estás equivocado. Vine aquí por mi hijo, solo por él. Antes de que Joaquín pudiera responder, una pequeña voz rompió el silencio. Máximo había entrado a la habitación, mirando a Joaquín con los ojos bien abiertos. ¿Eres mi papá? Observé cómo el rostro de Joaquín se transformaba al mirar a nuestro hijo. Mirarlo de verdad por primera vez. La frialdad se quebró, dejando ver algo vulnerable debajo. Sí, Dijo suavemente. lo soy. ¿Por qué no viniste antes? Preguntó Máximo con la brutal honestidad que solo tienen los niños. Joaquín me miró, luego volvió a mirar a Máximo. Es complicado. Pero ahora estoy aquí y quiero conocerte. ¿Te gustaría? Máximo asintió con entusiasmo, y sentí que se me rompía un poco el corazón. Mi hijo tenía tantas ganas de una figura paterna que estaba listo para perdonar 6 años de ausencia al instante. Durante los siguientes días comencé a entender la magnitud del mundo de Joaquín y lo fuera de lugar que yo estaba en él. La villa tenía 12 habitaciones, un personal de 8 personas y cámaras de seguridad monitoreando cada entrada. Autos caros entraban y salían a todas horas, llevando hombres con trajes que hablaban en tonos bajos y urgentes. ¿A qué te dedicas exactamente?, le pregunté a Joaquín una tarde, mientras veíamos a Máximo jugar en el jardín. Negocios. Dijo vagamente. Importación, exportación, comercio internacional. Pero yo había crecido en un barrio difícil. Reconocía la evasión cuando la escuchaba. Mi habitación era hermosa, más grande que todo mi departamento. Pero las ventanas no se abrían, y noté que las cámaras de seguridad tenían una vista clara de cada rincón. No era una invitada aquí, era una prisionera en una jaula dorada. Lo peor era ver a Máximo florecer bajo la atención de su padre. Joaquín era paciente con él, respondía a sus interminables preguntas, le enseñaba a andar en bicicleta y le compraba todo lo que había querido. Por primera vez en su vida, Máximo tenía un padre, y la alegría en su rostro hacía imposible que odiara al hombre que lo había hecho posible. Pero tampoco podía olvidar que ese mismo hombre había orquestado el secuestro de mi hijo. ¿Por qué ahora?, le pregunté a Joaquín una noche cuando Máximo estaba dormido. ¿Por qué esperaste 6 años? Él estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo. Porque hace 6 años pensé que era mejor para todos que me mantuviera alejado. Me equivoqué. ¿Qué cambió? Otra pausa larga.
Aprendí que algunas responsabilidades no se pueden evitar para siempre. Había tantas preguntas que quería hacer, pero algo en su tono me advirtió que no insistiera. Joaquín Calderón era un hombre con secretos, y empezaba a sospechar que esos secretos eran mucho más peligrosos de lo que imaginaba. Mi amiga Felicitas llamaba constantemente, muerta de preocupación por mi desaparición repentina. «Amelia, ¿dónde estás? Faltaste a 2 turnos y tu casero dice que te mudaste sin avisar». Yo no podía decirle la verdad. El contrato incluía cláusulas estrictas de confidencialidad. «Estoy quedándome con el padre de Máximo por un tiempo, arreglando las cosas». «¿Su padre? Cariño, me dijiste que ni siquiera sabías quién...» «Lo sé, es complicado. Te llamo pronto, ¿sí?» Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si eso era cierto. Cuanto más aprendía sobre el mundo de Joaquín, más me daba cuenta que tal vez no me iría pronto. El punto de quiebre llegó durante la primera semana de Máximo en su nueva escuela privada. Yo estaba esperando afuera cuando otra madre se acercó. «Tú debes ser la niñera de Máximo», dijo con una cortesía ensayada. «Es un niño tan dulce. ¿Su madre sigue de viaje?» La suposición me golpeó como una bofetada. En su mundo, este mundo de escuelas privadas y de autos de lujo, una mujer como yo solo podía ser la niñera. «Soy su madre», dije en voz baja. «Uy, perdón, no quise decir que... Te ves tan... joven, pobre, fuera de lugar». Sabía lo que había querido decir. Esa noche enfrenté a Joaquín. «No pertenezco aquí». Máximo pertenece aquí. Y Máximo necesita a su madre. «Pero no como su madre, ¿verdad? Como su niñera, como una mujer que mantienes aquí por el bien del niño». No es así como te veo. «¿Ah, no?», lo desafié. «Entonces, ¿qué soy para ti, Joaquín? Porque no soy tu esposa, no soy tu novia, no soy tu empleada. Solo soy una mujer con la que te acostaste hace 6 años y que resultó tener a tu hijo». El dolor que cruzó su rostro me sorprendió. ¿Eso es realmente lo que crees que fue esa noche para mí? «No sé qué pensar», admití. «Apenas la recuerdo. Las drogas». ¿Qué drogas? Su voz se volvió peligrosamente baja. «Diste para volverme obediente», Amelia, dijo dando un paso adelante, sus ojos intensos clavados en mí. yo nunca te di drogas. Cuando te encontré en esta fiesta, ya estabas drogada. Estaba tratando de ayudarte. Las palabras me golpearon como una cachetada. ¿Qué? Estabas alterada, claramente fuera de control. Iba a pedirte un taxi, pero me rogaste que no te dejaras sola. Dijiste que alguien te estaba siguiendo, que tenías miedo. Mi mundo se tambaleó. Eso no lo recuerdo. Porque alguien más te drogó. Y cuando me di cuenta de lo que había pasado, debí llevarte a un hospital. Pero dejé que me convencieras de que estabas bien. Me aproveché de una mujer vulnerable y lo he lamentado todos los días desde entonces. Entonces, ¿por qué no me buscaste después? Lo intenté. Pero me diste un nombre falso. Y para cuando pude averiguar quién eras en realidad, ya habías desaparecido. Cambiaste de casa, de trabajo. Pensé que no querías que te encontrara. La revelación lo cambió todo y nada. Si él decía la verdad, entonces esa noche no fue lo que yo siempre había creído. Pero eso no cambiaba el hecho de que había secuestrado a Máximo, de que nos tenía aquí contra nuestra voluntad, que cada día que pasaba en esta prisión dorada perdía un poco más de mí misma. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero cuando me di la vuelta para irme, me tomó del brazo con suavidad. Amelia, si sirve de algo, lo siento. Por todo. Mirando sus ojos, casi le creí. Pero un lo siento no me devolvería mi libertad y tampoco respondería a la pregunta que cada noche me mantenía despierta. ¿Quién era realmente Joaquín Calderón? ¿Y qué estaba ocultando? Mi vida con Joaquín era como estar atrapada en un laberinto hermoso. Cada día revelaba nuevos pasillos, nuevos secretos, nuevas razones por las que parecía imposible irme. Máximo estaba floreciendo. Su nueva escuela era todo lo que nunca había podido darle. Clases pequeñas, atención individual, excursiones a museos y galerías de arte. Cuando llegaba a casa hablando de su proyecto de ciencias o de su nuevo amigo Marcos, veía una seguridad en él que antes no tenía. Mami,
¿Sabías que papá habla 4 idiomas? Me preguntó una noche durante la cena. ¿Ah, sí? Miré a Joaquín, que parecía incómodo con la atención. Español, inglés, francés. ¿Y cuál era el otro papá? Portugués. Los aprendió por negocios. Papá tiene negocios en todo el mundo. La forma casual en que Máximo decía papá todavía me apretaba el pecho. 6 años siendo madre soltera y ahora mi hijo se estaba encariñando con un hombre que se había metido a la fuerza a nuestras vidas. Pero no podía negar que Joaquín era bueno con Máximo, paciente cuando derramaba jugo sobre muebles caros, interesado en sus dibujos e historias, presente de una manera que muchos padres, incluso los que viven con sus hijos desde el nacimiento, a menudo no están. Era la ternura entre ellos lo que más me confundía. «Tienes talento para ser padre», admití una noche mientras veíamos a Máximo dormir. He tenido 6 años para imaginar cómo sería. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante que me perdí, me preguntaba cómo sería, si se parecía a mí, si sería feliz. Podrías habernos encontrado antes si realmente lo hubieras intentado. Se quedó en silencio un largo momento. Me dije a mí mismo que ustedes estarían mejor sin mí, que un hombre en mi posición solo traería peligro a sus vidas. ¿Qué posición, Joaquín? Necesito entender en qué has metido a Máximo. ¿Qué tipo de negocio requiere cámaras de seguridad y guardaespaldas? Antes de que pudiera responder, Máximo se movió en su sueño, murmurando algo inteligible. Joaquín automáticamente le acomodó el cabello y el gesto fue tan natural, tan paternal, que sentí que mis defensas se resquebraban un poco. Tienen pesadillas a veces sobre los hombres que se lo llevaron. La mandíbula de Joaquín se tensó. Eso no volverá a pasar. ¿Cómo puedes prometer eso cuando ni siquiera sé de qué se supone que nos están protegiendo? Pero él solo negó con la cabeza. Algunas cosas es mejor no saberlas. La primera grieta real en su fachada apareció 2 semanas después. Estaba en la cocina preparando el almuerzo de Máximo cuando escuché voces alzadas desde el estudio de Joaquín. La conversación era muy rápida y en inglés, pero escuché lo suficiente para entender el contexto. You can't keep hiding it. No puedes seguir ocultándolo. It's not safe yet. No es seguro todavía. The kid denied he was aware. El niño tiene derecho a saber. Cuando las voces se detuvieron, volví rápidamente a hacer los sándwiches. Pero minutos después, Joaquín apareció en la cocina, con el rostro tenso. ¿Todo bien?, pregunté con naturalidad. Dijo él. Pero podía ver las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Amelia, puede que tenga que viajar por negocios pronto. Unos días. Tal vez una semana. Está bien. Traté de mantener la voz neutral, pero por dentro se encendieron alarmas. ¿Nos quedamos aquí? Por supuesto. Victorio se encargará de cuidarlas mientras estoy fuera. Victorio era su mano derecha, un hombre silencioso y eficiente que parecía anticipar las necesidades de Joaquín antes de que las expresara. Había sido amable conmigo, pero siempre sentía que nos evaluaba como amenazas cuando miraba a Máximo y a mí. ¿A dónde vas?, pregunté. España. Dijo Joaquín después de una breve pausa. Asuntos familiares. España. Otra pieza del rompecabezas, pero aún no podía ver la imagen completa. Esa noche escuché a Máximo hablar con su elefanta de peluche, un hábito que tenía desde que era muy pequeño. Y papá podría irse por trabajo, pero va a volver. Lo prometió. Los papás no se van para siempre. ¿Verdad, Eli? Se me rompió el corazón. Máximo nunca había tenido una figura paterna que desapareciera de su vida, pero de algún modo ya entendía que los hombres podían irse y no regresar. ¿Era eso un instinto que todos los niños desarrollaban o había absorbido mis propios miedos? La noche antes de que Joaquín se fuera, Máximo tuvo fiebre. Comenzó como mal humor en la cena, pero a la hora de dormir estaba ardiendo y quejándose de que le dolía la cabeza. De inmediato entré en modo enfermera, tomándole la temperatura, dándole paracetamol, monitoreando su respiración. ¿Deberíamos llamar al doctor? Preguntó Joaquín, rondando con ansiedad. Primero veamos cómo responde al medicamento para la fiebre, dije, humedeciendo un trapo con agua fresca. La fiebre en los niños puede subir rápido, pero por lo general también baja igual de rápido. Pero conforme avanzó la noche, Máximo empeoró. Su temperatura llegó a 40 y comenzó a delirar, llamándome incluso que yo estaba justo a su lado. Lo llevaremos al hospital, decidió Joaquín a las 2 de la mañana. Yo conduzco, dije, pero él negó con la cabeza. Nos va a llevar Victorio. Voy a llamar para avisar que vamos para allá.
Mientras el auto avanzaba a toda velocidad por las calles vacías, con Máximo ardiendo en mis brazos, vi a Joaquín hacer llamadas en las que hablaba apurado, y cuando llegamos a urgencias del hospital, Señor Calderón, ya tenemos una habitación lista. sin espera, solo atención inmediata, integral. Mientras trabajaban para bajarle la fiebre a Máximo, me senté junto a su cama, sosteniendo su manita. Joaquín estaba junto a la ventana, con el teléfono vibrando constantemente, con llamadas que ignoraba. «Deberías irte», le dije en voz baja. «Tu viaje de negocios». No hay viaje de negocios más importante que esto. Fue la forma en que lo dijo. No solo que Máximo fuera más importante, sino que no había ningún negocio en absoluto que pudiera competir con el bienestar de su hijo. Eso hizo que lo mirara de otra manera. El doctor Martínez finalmente determinó que Máximo tenía una infección severa de oído que se había extendido. Nada que pusiera en riesgo su vida, pero que era dolorosa y requería antibióticos fuertes. Señor Calderón, ya tenemos una habitación lista. Tendrá que pasar la noche en observación. Solo para asegurarnos de que los antibióticos hagan efecto. Pedí una habitación privada. No es necesario. Para mí sí lo es. La habitación privada era como un pequeño departamento. Mientras Máximo dormía plácidamente bajo el efecto de analgésicos fuertes, me encontré sola con Joaquín por primera vez desde aquella noche de hacía 6 años. Eres buena en esto. Dijo viéndome revisar el suero intravenoso de Máximo con destreza. Soy enfermera. O lo era, al menos. Podrías volver a la escuela. Terminar tu carrera. Podría arreglarlo. ¿Por qué? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. ¿Para que así esté calificada para ser la madre de Máximo en tu mundo? Para que puedas tener opciones. Independencia. Yo tenía independencia antes de que nos secuestraras. Y Máximo no tenía nada. Ni padre, ni seguridad, ni oportunidades. Me tenía a mí. Tenía amor y estabilidad y una madre que habría muerto antes de dejar que alguien le hiciera daño. Pero el amor no siempre es suficiente. ¿O sí? Había verdad en lo que decía. El amor no había sido suficiente para darle a Máximo la escuela que merecía, la atención médica que estaba recibiendo ahora, la sensación de seguridad que provenía de tener 2 padres. ¿Qué quieres de mí? Quiero que Máximo lo tenga todo. Una madre que lo ame. Un padre que lo proteja. Así no funcionan las familias. No puedes simplemente juntar las piezas y declarar que está completa. ¿No? Tenemos un hijo juntos, Amelia. Los 2 lo amamos. Los 2 queremos lo mejor para él. ¿No es esa una buena base? ¿Una buena base para qué? Pero antes de que pudiera responder, Máximo despertó. Su fiebre por fin había cedido y pidió agua con una voz débil pero clara. El momento de honestidad entre Joaquín y yo se disolvió mientras ambos nos enfocábamos en nuestro hijo. Más tarde, mientras Máximo dormía plácidamente y yo dormitaba en la cama plegable, sentí que una cobija me era acomodada con suavidad. A través de los ojos apenas entreabiertos, vi a Joaquín sentarse en la silla incómoda. «Hay un sofá», susurré. Estoy bien. Pero yo podía ver que no lo estaba. El estrés de la enfermedad de Máximo, el viaje cancelado, cualquier crisis de negocio que estuviera evitando, todo estaba pasándole factura. Por primera vez vi más allá del exterior controlado al hombre que había debajo. Un hombre aterrorizado de volver a perder a su hijo. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para llevar a Máximo a casa, el doctor Martínez me llevó aparte. Su esposo parece muy entregado al niño. Empecé a corregirlo, pero algo me detuvo. En ese lugar, durante estas últimas 12 horas, habíamos sido los padres de Máximo. No su madre y el hombre que lo había reclamado, sino su familia. ¿Lo está?, dije en cambio. El camino de vuelta a casa fue silencioso, con Máximo dormitando sobre mi hombro mientras Joaquín atendía llamadas de negocio en voz baja. Pero cuando entramos por la puerta circular de la villa me sorprendió. No voy a ir a España. «¿Tus negocios?» Pueden esperar. Me miró con seriedad. Máximo necesita estabilidad en este momento. Los 2 la necesitan. No era gran cosa cancelar un viaje para quedarse con un niño enfermo. Pero se sintió inmenso porque por primera vez desde que empezó este calvario, Joaquín nos estaba eligiendo. Por encima de sus misteriosos asuntos de negocio. Esa noche, mientras acostaba a Máximo, me hizo la pregunta que yo temía. Mami, ¿tú y papá se van a casar? Se me paró el corazón.
¿Por qué preguntas eso? Marcos, en la escuela, dijo que cuando las mamás y los papás viven en la misma casa con sus hijos, se supone que deben estar casados. Y cuando la mamá y el papá ya no están casados, los niños solo pueden ver a su papá los fines de semana. El miedo en su voz era inconfundible. Estaba aterrorizado de que esta nueva estructura familiar fuera solo temporal. El matrimonio es complicado, mi amor, dije con cautela. Pero no vas a hacer que papá se vaya, ¿verdad? Aunque no estén casados. La pregunta me rompió el corazón. Porque la verdad era que yo no tenía el poder de obligar a Joaquín a hacer nada. Él era el que tenía los abogados y el dinero y su gente de seguridad. Si alguien iba a irse, esa sería yo. Nadie se va a ir a ningún lado. Le prometí esperando que fuera verdad. Pero al cerrar su puerta me pregunté cuánto tiempo podría mantener esa promesa. Porque vivir en esta hermosa prisión me estaba cambiando de formas que no entendía. Y empezaba a temer que la mujer que había luchado por su independencia estuviera desapareciendo por completo. La crisis llegó 3 días después, en forma de una llamada telefónica. Estaba leyendo en el jardín cuando sonó mi teléfono. El nombre de Felicitas en la pantalla hizo que contestara de inmediato. «Amelia, gracias a Dios», dijo con la voz apretada por la preocupación. «Llevo días tratando de hablar contigo. Te dije que estoy con el papá de Máximo. Cariño, creo que tienes problemas». Se me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» «Hay unos tipos preguntando por ti en el hospital. Profesionales mostrando placas, preguntando por tus horarios, tus amigos, tu vida personal. Querían saber sobre el padre de Máximo». El miedo me cayó encima como una ola. «¿Qué les dijiste?» «Nada, porque no sé nada». Miré alrededor del hermoso jardín, viendo de pronto las cámaras de seguridad con otros ojos. ¿Me estaban protegiendo o vigilando? «Tengo que irme», susurré. «Espera, Amelia, ¿dónde estás? Si estás en algún tipo de programa de protección de testigos o algo así, tienes que decírmelo». Colgué antes de que pudiera terminar. Me temblaban las manos mientras trataba de procesar lo que Felitas me había dicho. Había investigadores preguntando por mí, por Máximo, por su padre. ¿Qué clase de hombre atrae la atención de esa clase de gente? ¿Y qué significaba eso para mi hijo? Encontré a Joaquín en su estudio, enfrascado en una conversación con Victorio. Ambos levantaron la vista cuando irrumpí, y algo en mi cara debió alarmarlos porque Joaquín despidió a Victorio de inmediato. ¿Qué pasa? «Hay unos tipos, investigadores, preguntando por mí», dije sin rodeos. «En mi antiguo trabajo, investigando mis antecedentes». «¿Por qué harían eso si no estás en algún tipo de problema legal?» Joaquín se quedó completamente inmóvil. ¿Quién te dijo eso? «Eso no importa. Lo que importa es que mi hijo está viviendo en una casa que aparentemente está bajo investigación federal. ¿En qué clase de negocio estás metido realmente, Joaquín?» Durante un largo momento no respondió. Luego caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde Máximo jugaba con un balón de fútbol, custodiado por 2 hombres que me habían dicho que eran jardineros, pero que claramente no lo eran. Mi negocio es legítimo, Dijo por fin. pero complicado. ¿Complicado cómo? Pues incluye tratos con varios gobiernos. A veces, esos tratos atraen la atención de la ley. Era otra evasiva, pero esta vez insistí. ¿Estás lavando dinero? ¿Moviendo drogas, armas? ¿O que si lo estás haciendo, agarro a Máximo y nos largamos ahora mismo de aquí? Dijo con firmeza, volviéndose hacia mí. Nada de eso. Te lo prometo, Amelia. Nunca pondría a Máximo en peligro. Entonces, ¿de qué se trata? Hay secretos que no me corresponde contar. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Mirándolo a los ojos, quería confiar en él. A pesar de todo, el secuestro, la coerción, la jaula de oro, había algo en Joaquín Calderón que me llamaba hacia él. Lo mismo que me había hecho confiar en él aquella noche hace 6 años. Pero la confianza era un lujo que no podía permitirme cuando la seguridad de Máximo estaba en juego. «Necesito pruebas», le dije. «Si quieres que me quede aquí, que deje que Máximo se encariñe contigo, que confíe en ti con nuestras vidas, necesito saber quién eres realmente». Joaquín se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se negaría. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un pasaporte. Con manos temblorosas lo abrí. La foto era definitivamente de Joaquín, pero el nombre hizo que mi mundo se tambaleara. Su Alteza Real, Príncipe Joaquín Carlos Eduardo Calderón de España.
Me quedé mirando el documento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Eres, El príncipe de la corona de España, dijo en voz baja. heredero del trono. El pasaporte cayó de mis dedos sin fuerza. De pronto, todo tuvo un horrible y perfecto sentido. No me había secuestrado un rico empresario. Había sido reclamada por la realeza. Dios mío, suspiré. Max es... Un príncipe. El nieto de mi padre. Tercero en la línea de sucesión al trono español. La habitación empezó a dar vueltas. Mi hijo, mi niñito que se emocionaba con la cajita feliz y adoraba las caricaturas, era de la realeza. ¿Realeza de verdad, literal? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que saldrías corriendo. Y no podía permitir que eso pasara. Claro que iba a salir corriendo, exploté. ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿De lo que nos has hecho? Soy una pobre auxiliar de enfermería de Buenos Aires y tú convertiste a mi hijo en un príncipe. ¿Cómo se supone que va a tener una vida normal? ¿Cómo se supone que voy a protegerlo de... Hice un gesto de impotencia. ¿De lo que yo puedo darle? Completó Joaquín. Educación, oportunidades, seguridad. ¿Un legado que se remonta siglos atrás? Y un blanco en la espalda por el resto de su vida. Respondí. Intentos de secuestro, enemigos políticos, gente que lo verá como una pieza en juegos que ni siquiera entendemos. Por eso necesita protección. Los dos la necesitan. Miré por la ventana a Máximo, todavía jugando inocentemente en el jardín sin saber que su mundo acababa de volver a cambiar de eje. Él no sabe. Aún no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que descubriéramos cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre es de la realeza? ¿Que nunca podrá tener una infancia normal? ¿Que cada amigo que haga, que cada niña que le guste, que cada decisión que quiera tomar será examinada por todo un país? Hasta que descubriera cómo mantenerlos a salvo a los dos mientras le doy la vida que merece. ¿La vida que merece? Me reí, pero el sonido salió roto. Tienes 6 años, Joaquín. Merece jugar fútbol sin guardaespaldas, ir a la escuela sin controles de seguridad, tener una madre a la que no traten como empleada doméstica todos sus conocidos. Esa última parte se me salió sin pensarlo, revelando más dolor del que pretendía. Joaquín dio un paso hacia mí. No eres la empleada doméstica, eres la madre de Máximo. Y eres... ¿Qué? Lo desafié. ¿Qué soy para ti? Pero antes de que él pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Victorio entró apresuradamente, lejos de su habitual calma. Su Alteza, Dijo con urgencia. tenemos un problema. Escuchar el título de Joaquín frente a mí se sintió como otro golpe. ¿Qué clase de problema? Su padre está volando desde Madrid. Aterriza en 3 horas y trae un equipo de seguridad completo. Y sabe sobre el niño. El color abandonó el rostro de Joaquín. ¿Cómo? No lo sabemos, pero su equipo de avanzada ya viene en camino. Quieren un informe completo de la situación antes de que llegue Su Majestad. Los miré a ambos, empezando a entender. El rey de España está viniendo hacia aquí, dije despacio, a ver a Máximo. A evaluar la situación. Me corrigió Victorio. Pero yo entendí lo que eso significaba. El rey venía a decidir qué hacer con la Argentina y su hijo, que amenazaban la cuidadosamente controlada sucesión española. Necesito que me escuches con mucha atención. Mi padre es tradicional, conservador. Va a ver a Máximo como un activo que debe controlar o como un problema que debe manejar. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa Dijo Joaquín con dureza. que las próximas horas van a determinar si tú y Máximo se quedan aquí como familia o si desaparecen de nuestras vidas para siempre. Al mirar su rostro me di cuenta de que pese a todo su poder, toda su sangre real y sus recursos ilimitados, Joaquín estaba tan atrapado como yo. No era él quien estaba tomando las decisiones sobre nuestro futuro. El rey venía y nada volvería a ser igual. 3 horas. Eso era todo el tiempo que tenía para prepararme para la reunión más importante de mi vida.
Mientras Victorio coordinaba protocolos de seguridad y Joaquín hacía llamadas urgentes, yo estaba sentada en mi hermosa prisión, mirando mi reflejo en el espejo. Una chica de clase trabajadora, del conurbano de Buenos Aires, estaba a punto de conocer al rey de España para hablar del futuro de su nieto. ¿Cómo se había vuelto mi vida tan surrealista? ¡Mami! Máximo apareció en la puerta con su carita preocupada. ¿Por qué andan todos corriendo? ¿Estamos en problemas? Me arrodillé para ponerme a su altura, tratando de encontrar palabras que lo tranquilizaran sin mentirle. Alguien muy importante viene de visita. Y quiere conocerte. ¿Tiene que ver con papá? Sí, amorcito. Tiene que ver con papá. Máximo asintió con solemnidad, y luego me sorprendió al rodearme el cuello con los brazos y susurrar. No te preocupes, mami. Papá no va a dejar que nadie nos haga daño. Ojalá yo pudiera estar tan segura. Una hora después llegó la caravana de autos negros. Yo miraba desde la ventana de arriba mientras coche tras coche atravesaban las rejas. Hombres con trajes oscuros salieron primero, desplegándose por los jardines con precisión militar. Luego llegó una limusina que gritaba poder y autoridad. De ella bajó un hombre que parecía una versión mayor de Joaquín. Los mismos rasgos aristocráticos, la misma presencia dominante, pero con el cabello plateado y unos ojos que habían visto décadas de maniobras políticas. El rey Sebastián de España había llegado para juzgar si Máximo y yo éramos dignos de su linaje. Recuerda, Me dijo Joaquín en voz baja mientras nos preparábamos para bajar. mi padre valora la fortaleza, la dignidad y el respeto por la tradición. No te disculpes por quién eres, pero hazle ver que entiendes la gravedad de la situación. ¿Y si decide que no somos lo suficientemente buenos? Pregunté. La mandíbula de Joaquín se tensó. Entonces tendré que elegir entre mi familia y mi corona. La reunión tuvo lugar en el comedor principal de la mansión, con su candelabro de cristal y sus óleos de la nobleza española. Me sentía como una impostora sentada en esa enorme mesa, pero mantuve la espalda recta y la voz firme. El rey Sebastián estudió a Máximo con gran interés, haciéndole preguntas sobre la escuela, sus intereses, sus sueños. Máximo, ajeno a las implicaciones políticas de aquello, hablaba feliz de fútbol y de su nuevo amigo Marcos. ¿Y usted, señorita Rivera? Dijo el rey, clavando en mí esa mirada penetrante. ¿Cuáles son sus intenciones respecto a mi nieto? Mis intenciones son protegerlo y amarlo, su majestad. Como han sido durante 6 años. ¿Incluso si esa protección exige sacrificios? ¿Incluso si amarlo significa aceptar que su vida nunca será normal? Pensé la pregunta con cuidado. La vida de Máximo dejó de ser normal en el momento en que su hijo lo reclamó. Mi trabajo ahora es ayudarlo a navegar lo que eso signifique. ¿Y si eso significa vivir en España? Tener que aprenderse el protocolo real. Entender que cada decisión que tome representa a la corona. Se me encogió el corazón, pero mantuve firme la voz. Entonces aprenderé junto a él. La expresión del rey era inescrutable. ¿Usted dejaría Argentina, su familia, sus amigos, todo lo que conoce? Yo haría cualquier cosa por el bienestar y la felicidad de mi hijo. ¿Incluso casarse con un hombre al que apenas conoce? La pregunta me golpeó como un puñetazo. A mi lado, Joaquín se quedó completamente inmóvil. ¿Perdón? Matrimonio. Repitió el rey con calma. Legitimaría la posición del niño. Daría estabilidad. Eliminaría las dudas sobre la sucesión. También garantizaría que tanto usted como Máximo permanezcan bajo la protección real, de manera indefinida. Lo miré fijamente. Luego miré a Joaquín, que parecía tan atónito como yo me sentía. ¿Quiere que me case con su hijo? Quiero lo que es mejor para España. Me corrigió el rey. Y un príncipe con un hijo ilegítimo y una amante argentina crea complicaciones. La palabra amante me hizo estremecerme, pero me obligué a responder con calma. ¿Y cree que el matrimonio resolvería esas complicaciones? Casarse con la madre de su hijo demostraría responsabilidad y compromiso con los valores familiares. También garantizaría que Máximo crezca con ambos padres y con pleno respaldo real. Miré a Joaquín tratando de leer su expresión. ¿Era eso lo que quería?
¿Había sido ese su plan desde el principio? ¿Qué opina el príncipe Joaquín de este arreglo? Pregunté. Por primera vez desde la llegada de su padre, Joaquín habló. Creo Y lo hizo con cautela. que cualquier decisión sobre matrimonio debería ser tomada por las personas involucradas, no dictada por una conveniencia política. El rey lo miró con ojos filosos. Y sin embargo, la conveniencia política ha guiado los matrimonios reales durante siglos. Así es como sobreviven las dinastías. Los tiempos cambian, padre. ¿Eso crees? La voz del rey contenía una advertencia. Porque desde donde yo estoy sentado, parece que tú ya tomaste tu decisión. Reclamaste al hijo de esta mujer. La trajiste a nuestro mundo. Pusiste recursos reales a su disposición. Has creado obligaciones, lo quisieras o no. La tensión en la habitación era sofocante. Me di cuenta de que estaba viendo una lucha de poder que iba mucho más allá de mi pequeña familia. ¿Y si me niego? Pregunté en voz baja. Ambos hombres voltearon a verme. ¿Y si tomo a Máximo y me voy? ¿Si vuelvo a nuestra antigua vida? No puede. Dijo el rey sin más. Máximo es tercero en la línea de sucesión al trono. Eso lo convierte en una persona de interés internacional. Necesita una protección que solo nosotros podemos proporcionarle. ¿Y si algo le ocurriera al príncipe Joaquín? Máximo subiría en la sucesión. Confirmó el rey. Por eso, su educación y preparación deben comenzar de inmediato. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. No había escapatoria. No había vuelta a nuestra vida sencilla. La sangre real de Máximo lo había cambiado todo de forma irrevocable. Necesito tiempo para pensar, dije. Por supuesto. Pero mientras piensa, considere esto. Su hijo será príncipe sin importar lo que usted decida. La pregunta es, ¿si será un príncipe con su madre a su lado? ¿O un príncipe con el recuerdo de la mujer que se fue cuando las cosas se complicaron? Las palabras fueron una manipulación magistral y todos lo sabíamos. Pero eso no las hizo menos efectivas. Después de que el rey se fue, me encontré a solas con Joaquín en el jardín. ¿Lo sabías? Pregunté. ¿Sobre su ultimátum para que nos casemos? Sospechaba que podrías sugerirlo. Admitió Joaquín. El protocolo real suele exigir que cualquier heredero sea legítimo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Un matrimonio por conveniencia para limpiar tu error? No eres un error, Amelia. Dijo con fiereza. Y Máximo tampoco lo es. Pero tampoco estás enamorado de mí. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no respondería. No sé lo que siento por ti. Pero al fin dijo. Hace 6 años había algo entre nosotros. Algo real. Pero entonces éramos personas diferentes. Y esta situación no es exactamente propicia para el romance. Tenía razón. ¿Cómo podíamos saber si lo que sentíamos era real cuando nuestra relación se había construido sobre coerción y necesidad? ¿Qué pasa si digo que no? Le pregunté. Entonces tendré que elegir entre mi deber con España y mi deber contigo y con Máximo. ¿Y qué elegirías? Joaquín me miró con una expresión que no pude descifrar. Supongo que lo averiguaremos juntos. Esa noche, mientras estaba despierta mirando el techo, me di cuenta de que todo mi futuro dependía de una pregunta que no podía responder. ¿Podría amar a un hombre que había secuestrado a mi hijo? ¿Podría confiar en un príncipe que me había mentido sobre todo? ¿Podría casarme con alguien para asegurar el futuro de mi hijo, aunque eso significara sacrificar mis propios sueños de un amor verdadero? Pero entonces pensé en Máximo durmiendo plácidamente al final del pasillo, teniendo por fin al padre que siempre había querido. Pensé en las oportunidades que esta conexión real podría darle. La educación, las experiencias, la posibilidad de marcar una verdadera diferencia en el mundo. Y pensé en la alternativa: huir de un rey que tenía recursos ilimitados para encontrarnos. Criar a un príncipe como fugitivos, mirando siempre por encima del hombro. Tal vez el amor no era lo más importante después de todo. Tal vez lo era sobrevivir. Lo que suceda a continuación lo cambiará todo.
¿Aceptará Amelia el ultimátum del rey y se casará con el príncipe Joaquín para asegurar el futuro de Máximo? ¿Descubrirá la verdadera razón por la que Joaquín esperó 6 años para reclamar a su hijo? ¿Puede un matrimonio basado en el deber real convertirse alguna vez en amor verdadero? ¿Y qué pasará cuando otras fuerzas, enemigos políticos, rivales celosos, traidores familiares se enteren de la Argentina que capturó el corazón de un príncipe y dio a luz a un heredero real? Las respuestas las encuentran en los explosivos episodios que siguen, donde Amelia Rivera descubrirá que convertirse en princesa es mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Debería saludarlo? ¿Me respondería frente al público? Pero mis temores se disiparon al instante cuando Joaquín pasó junto a mi lado, sin siquiera mirarme. Me sentí aliviada por su indiferencia, pero en el fondo también dolió. La noche parecía ser menos movida de lo que había anticipado, pero no tenía idea de que estaba a punto de presenciar un tipo de drama que jamás habría imaginado. Estaba junto a la barra cuando un rostro familiar llamó mi atención. Se me cortó la respiración. Cristóbal Dávila, mi primer amor, el hombre al que una vez dejé destrozado. Una vez más, los recuerdos de la noche que arruinó mi vida me rodearon. Las drogas, el error con Joaquín y el dolor de Cristóbal cuando se enteró de que estaba embarazada. Se veía incluso más distinguido que antes, más maduro, más atractivo. Como si sintiera mi mirada, se giró hacia mí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo brilló en ellas, algo que no supe descifrar, pero sabía que intentaba procesar si yo era real. Mi corazón se aceleró, mi cuerpo se tensó, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Dio un paso hacia mí. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que Cristóbal lo rompió. Hola. Podía escuchar el dolor en su voz. Podía sentir que él también recordaba nuestros días juntos. Hola. Su risa fue nerviosa. Antes éramos más elocuentes que esto. No pude evitar soltar una risa. Sí, si nos metías en el mismo cuarto, no había forma de hacernos callar hasta que empezamos a salir. Luego nuestras bocas se ocuparon en otras cosas. Me detuve. Perdón, qué incómodo mi comentario. Él negó con la cabeza. No pasa nada. Sonrió, mirándome a los ojos, y pude sentir la misma calidez en ellos. Por un momento, me olvidé de Joaquín y de todas nuestras complicaciones. Te ves muy hermosa con ese vestido. El calor se extendió por mi cuerpo. Gracias. Apenas podía pensar en un tema para seguir la conversación porque todo lo que decía sonaba más tonto de lo que imaginaba en mi cabeza. Así que respiré hondo e intenté de nuevo. Tú también te ves muy bien. Nueva York te trató bien, parece. Había 1000 cosas que quería decir, pero no podía. Mientras tanto, al otro lado de la sala, alguien estaba furiosa. Era Sofía, mi cruel hermanastra, la que había hecho mi vida imposible. Lo que no sabía era que ella estaba saliendo con Cristóbal. Y los celos se retorcieron en su estómago como un cuchillo. Al vernos a Cristóbal y a mí tan cerca, perdió el control. Sin pensarlo, agarró la taza de café caliente más cerca, se acercó y me arrojó el líquido hirviendo directamente en la cara. Jade, mi cuerpo se sacudió por el impacto. La multitud se quedó congelada, horrorizada, pero me tragué el dolor. Sabía que Sofía quería una reacción de mí, pero no podía dársela. Con una sonrisa burlona, Sofía se acercó más y susurró en mi oído. Te reto a que te acerques otra vez a mi novio. Me quedé paralizada. Más que el café, lo que me quemaba por dentro era la noticia. ¿Acaso Cristóbal estaba saliendo con mi hermanastra? Él sabía cómo me atormentaba, sabía cómo ella hacía mi vida un infierno, y aún así estaba con ella. Al ver mi expresión, Sofía dio un paso atrás, sin borrar la sonrisa de su rostro. Bajé la mirada hacia la tela empapada, pero antes de que pudiera decir algo, un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud cuando Joaquín se acercó hacia nosotros. Vi a Sofía acomodarse el cabello y su expresión se volvió dulce. «Hola, Su Alteza. Soy Sofía Rivera. Es un honor». Pero Joaquín pasó de largo junto a ella como si fuera invisible y se detuvo justo frente a mí.
Me quedé inmóvil sin entender qué estaba pasando. ¿No estábamos fingiendo ser desconocidos? Pero mi respiración se cortó en el momento en que su mano tocó mi barbilla. Mis ojos quedaron fijos en su rostro mientras él examinaba mis quemaduras en silencio. Tráiganme un médico. Está herida. Mientras Víctor se apresuraba a cumplir la orden de Joaquín, la mirada afilada de éste se dirigió a Sofía, quien se encogió ante su frialdad. Sin una palabra, se dio vuelta y se marchó. Furiosa, Sofía se inclinó hacia mí con la voz cargada de veneno. No está interesado en ti, Amelia. Eso fue lástima. Hombres como él no se fijan en chicas como tú. Pero no me inmuté. ¿Segura que no eres tú la que quiere que él la mire? Antes de que Sofía pudiera responder, llegó el doctor. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me alejaba con la cabeza en alto, dejando a Sofía consumirse en el silencio de su propia envidia. Después de tratarme las quemaduras, me cambié el vestido por uno sencillo que Joaquín había preparado para mí. Al notar la atención de Joaquín, mi mente comenzó a preguntarse si estaba desarrollando sentimientos por mí. ¿Era posible? ¿Podría este extraño arreglo convertirse en una familia real? Me refugié en un rincón para evitar llamar más la atención durante el resto del evento. Pero no podía dejar de pensar en que Cristóbal estuviera con Sofía. A medida que avanzaba la noche, sentía la mirada de Cristóbal quemándome la espalda. Pero no podía mirarlo a los ojos. En su lugar, me bebí copa tras copa de lo que encontrara. Incapaz de soportarlo más, caminé rápidamente hacia la salida, con la cabeza dando vueltas por el alcohol. Cuando me acerqué, la limusina de Joaquín estaba justo frente a mí. No podía entender qué seguía haciendo ahí. ¿Me estaba esperando? Joaquín bajó del auto, y al verme luchar por caminar sobre la grava sin pedirme permiso, me levantó en brazos como a una novia. Estaba demasiado cansada, demasiado mareada y demasiado cómoda en sus brazos como para resistirme. Pero en el momento en que se inclinó para meterme en el auto, tal vez fue el alcohol lo que hizo que apretara mis brazos alrededor de su cuello, negándome a soltarlo. Amelia. Amelia, suéltame. Incapaz de sostener esa posición por más tiempo, Joaquín se rindió y se sentó en el asiento, aún sosteniéndome en sus brazos. Sabía que cualquier cosa que dijera me arrepentiría al día siguiente, pero no tenía control sobre mi boca. ¿Por qué tienes que ser tan sexy? Sorprendido, Joaquín alzó una ceja. Cuando nos conocimos en el club eras sexy. Me gustabas. Pero por tu culpa, perdí a mi verdadero amor, Cristóbal, porque me dejaste con un bebé. Tuve que dejarlo y toda mi familia me odió. La mirada seria de Joaquín se clavó en mis ojos vidriosos, llenos de lágrimas. No puedo devolverte los 6 años que perdiste. Pero Cristóbal, si lo amas tanto, tengo los medios para arreglar que se case contigo. ¿Te gustaría eso? ¿Me estás ofreciendo arreglar un matrimonio entre Cristóbal y yo? Joaquín simplemente asintió. Y con eso entendí que no estaba bromeando. Mis pensamientos volvieron a cuando vi a Cristóbal esa misma noche. ¿De verdad quería recuperarlo? No, no quiero que se case conmigo. El tono de Joaquín estaba cargado de escepticismo. Se inclinó más cerca mientras su mirada se detenía en mi boca. No podía descifrar qué estaba pensando. ¿Todo ese arrepentimiento cuando recuerdas nuestra noche juntos? Su voz era profunda e inquietantemente íntima y me tomó por sorpresa. ¿No recuerdas nada bueno? Su mirada se suavizó y su pulgar rozó mi mejilla. Ese simple gesto envió una descarga de calor por mi cuerpo. ¿Qué era exactamente lo que preguntaba? ¿Qué quería saber? Sus palabras empezaban a darme dolor de cabeza, y antes de que pudiera reaccionar, el auto se detuvo. Sin mirar atrás, corrí a mi habitación, dejando a Joaquín en la limusina. Me dejé caer en la cama mientras recordaba lo ocurrido esa noche, la forma en que él me miró en la gala, nuestro viaje en auto, nuestros rostros demasiado cerca. Y así, poco a poco, me fui deslizando hacia un sueño peligroso.
La idea de un futuro con Joaquín, viviendo bajo el mismo techo con el príncipe y nuestro hijo Máximo, empezaba a sentirse natural. Justo cuando la esperanza comenzaba a encenderse en mí, la realidad regresó de golpe. Un miembro del personal real tocó mi puerta con un mensaje seco. Debía permanecer en mis aposentos durante el día. Llegaría un invitado especial y no podía ser vista. Señor Varela, ¿quién es el invitado? ¿Es peligroso? El hombre soltó una risa incómoda. No, señorita Rivera. El invitado no es peligroso. Pero los malentendidos sí. Verá, la visitante es Paloma Sanz, La hija del presidente del Consejo General de España. Y es probable que se convierta en la futura princesa. Me tomó un segundo procesar lo que había dicho. ¿Futura princesa? Es decir, la futura señora de Joaquín Calderón. ¿Por qué nunca consideré la posibilidad de que Joaquín estuviera comprometido? Era joven, soltero y literalmente un príncipe. En estado de shock, regresé a mi habitación y me metí a la ducha para quitarme la sensación extraña de esa conversación con el señor Varela. Envuelta en una toalla, me dejé caer en la cama con los dedos apretando las sábanas. Dolía, porque en ese momento me di cuenta de que yo era solo un error en el mundo de Joaquín. Yo era una enfermera con un pasado complicado, y él, un príncipe atado al deber. En ese momento escuché autos llegar afuera. Desde la ventana vi a Joaquín ofrecer su mano para ayudar a una figura esbelta de hermosa silueta a bajar del vehículo. La mujer tenía un cuerpazo y el vestido amarillo pálido que llevaba resaltaba su silueta. Mientras me perdía en Paloma, no noté que ella me había visto. Se me cortó la respiración. Para empeorar las cosas, yo seguía en toalla cuando vi a Paloma señalarme y preguntarle a Joaquín: ¿quién es ella, Su Alteza? ¿Qué dirá Joaquín? ¿Que soy parte del personal, una visitante, o dirá la verdad, que soy la madre de su hijo secreto viviendo en su villa? Pero lo que me aterra es esto. ¿Y si Joaquín se casa con ella? ¿Qué pasará con Máximo entonces? ¿Mi hijo tendrá una madrastra mientras yo soy borrada de esta historia? ¿Me echará mientras Máximo empieza a llamarla mamá? ¿Este es el plan de May? ¿Envió a Paloma para reemplazarme? ¿Y qué hay de anoche en la limusina, cuando el rostro de Joaquín estaba tan cerca del mío y me preguntó si recordaba algo bueno de nuestra noche juntos? ¿Qué real eso? ¿O él ya sabía que ella vendría? Sentía algo anoche, algo que no puedo permitirme sentir. Sofía ya me quitó a Cristóbal. Ahora la historia se repite. Estoy viendo a otro hombre alejarse hacia alguien mejor. ¿También perderé a mi hijo? ¿Qué pasará cuando Paloma descubra la verdad sobre Máximo, sobre mí? ¿Y qué hago con estos sentimientos por un hombre que podría estar eligiendo a otra persona justo ahora? Descarga ahora para descubrir qué sucede cuando llegue la futura princesa. Ella es todo lo que yo no soy y está a punto de quitarme todo lo que tengo. ¿Estás amando la historia? ¿Curioso por saber qué pasa después? Acabas de ver el adelanto. La historia completa te espera en Pocket FM. Haz clic en el enlace de la descripción para descargar la app y desbloquear la experiencia completa.